Buenos días chicos, vamos a comenzar con el dictado de estas clases en forma virtual. Bueno, como esta es la clase introductoria del seminario ya saben que se llama Ingeniería y Gestión Ambiental. En esta primera clase vamos a hacer una introducción general de los diferentes aspectos que vamos a ir profundizando durante el cursado de la materia. En primer lugar, de todos modos, yo quisiera recordarles que en el aula virtual tienen disponible el programa del seminario, el cronograma de clases y las condiciones de la cursada. En particular, respecto de las condiciones de la cursada, me gustaría que tengan en cuenta que se puede regularizar o promocionar la materia. Yo les he colocado aquí las condiciones en el caso de que la materia sea presencial. En caso de que sea presencial, no está registrada en el aula, pero les comento, cuando se normalice la situación, que las clases son por lo general los días jueves de 8 a 11 de la mañana y en el aula 21, para que tengan en cuenta, ya que se están inscribiendo en las diferentes materias, organizando sus horarios, esperando que en algún momento del cuatrimestre volvamos a vernos en forma presencial. En ese caso, vamos a empezar a controlar las asistencias, pues la materia se puede regularizar o promocionar. En ambos casos, ya sea para regularizar o promocionar, se requiere un 80% de asistencia. Tener la carpeta de los trabajos prácticos completas, ya vamos a ir viendo cómo nos manejamos con los trabajos prácticos. Cuando en la modalidad virtual los van a ir mandando a través del aula virtual con plazos establecidos, y cuando hacemos en forma presencial, por lo general algunos trabajos se controlan en clase y otros trabajos se los llevan de tarea. Los trabajos prácticos, en realidad la forma de evaluación es con trabajos prácticos y con un solo parcial que se toma al final del cuatrimestre. En la mitad de la cursada, cuando terminamos la parte de gestión ambiental, por lo general les tomo un trabajo práctico de exposición, donde según los grupos que sean, trabajan sobre casos prácticos de gestión ambiental pública o de gestión ambiental privada. Eso lo vamos a desarrollar, es el trabajo práctico número 4, si mal no recuerdo, y luego lo vamos a desarrollar y van a ir viendo las pautas de cómo lo vamos a llevar en el caso de que sea en la modalidad virtual cuando llegue el momento. El parcial va a ser en la fecha que está prevista en el cronograma, ya sea que sigamos en forma virtual o en forma presencial, esa va a ser la fecha del parcial, y estimo que lo vamos a hacer, en el caso de que sea virtual, en tiempo real. Es decir, si llegase a ser que no nos vemos en todo el cuatrimestre para completar la cursada, vamos a hacer un parcial que integre todos los temas. Ya vamos a ver mediante qué mecanismo virtual lo establecemos, pero se va a realizar en tiempo real en principio. Es decir, que arrancaríamos a 1 hora, todos conectados, y lo tendrían que enviar al final de cierto tiempo, que por lo general van a ser 3 horas. Eso es lo que en principio está previsto. Anoten entonces, registren las fechas que están de los parciales, de los trabajos prácticos. También en el cronograma tienen indicado los plazos máximos de presentación de cada trabajo práctico. Eso ténganlo presente, yo se los voy a ir recordando cuando vayamos haciendo cada uno de los prácticos. Y, ¿qué más quería indicarles? En particular, eso sería en general la materia. También tienen acá en las condiciones de las cursadas, las modalidades del examen final y en el caso de que alguno quisiera rendir examen libre, bueno, del examen libre. Eso respecto de las pautas de la materia. Comencemos entonces ahora con la primera clase. La primera clase de Ingeniería y Gestión Ambiental. La materia, como su nombre lo indica, tiene dos partes. Una parte de ingeniería y una parte ambiental. Algo de la parte ambiental vieron los que cursaron ya higiene y seguridad ambiental. Entonces siempre trato de remitirme a algunos conceptos que espero que les haya quedado al menos de la cursada de esa materia, de cuando cursaron la parte ambiental. ¿Qué conceptos tendríamos que tener presentes? Uno de ellos básico, el concepto de ambiente. Cuando ustedes cursaron higiene, vieron diferentes definiciones de ambiente y si buscan en la bibliografía van a encontrar distintas definiciones. A mí no me interesa que sepan una definición de memoria, sí que tengan en general la idea de que cuando hablamos de ambiente nos referimos a un conjunto o a un conjunto sí, de elementos
tanto que tienen vida como los elementos que no tienen vida, los bióticos y los abióticos, y en medio de en ese conjunto que interactúa entre sí, porque cuando hablamos de los elementos bióticos nos referimos al suelo, al agua, al aire, cuando hablamos de los bióticos a los animales y a las plantas en particular, y ya enseguida voy a hablar del hombre. No, estos elementos se interrelacionan entre sí o interactúan entre sí y conforman lo que se llama un sistema, un todo. En medio de ese sistema, que tiene cierto equilibrio, se introduce el hombre. Y el hombre también, obviamente, como todo ser vivo, va a interactuar tanto con los componentes bióticos como con los componentes abióticos. Y en medio de esta interacción del hombre, tienen que ver un montón de pautas de sus estilos de vida, sus necesidades, su comportamiento, diferentes factores sociales y culturales que van a terminar como resultado de esta interacción generando lo que decimos que son diferentes impactos en el ambiente. Estos impactos pueden ser positivos y pueden ser negativos. Para dar ejemplos de cómo influye la interacción del hombre, ustedes, si yo les diría que hagan una tormenta de ideas, que por lo general la hacemos en la primera clase y vamos hablando en el pizarrón cuáles son qué conceptos o qué les surge a ustedes de las actividades del hombre. Alguno me va a decir contaminación del agua, otros me van a decir contaminación del aire. Yo quiero citarles como ejemplo de la interacción de algunos factores sociales y culturales, por ejemplo, social o cultural serían los diferentes eventos que tenemos nosotros acá en Jujuy, como el carnaval, por ejemplo, o como algunas festividades religiosas que forman parte de nuestra idiosincrasia como jujeños y nuestra cultura, y que como resultado de eso en muchos casos terminamos generando un impacto grande en el ambiente. Lo más visible, por ejemplo, la gran generación de residuos que surge ya sea en el carnaval, cuando uno va después del carnaval al norte y se acerca a los basurales que tiene el norte, que no están muy bien organizados, son basurales a cielo abierto para la mayoría de los municipios, la gran cantidad de residuos específicos y típicos del carnaval, como por ejemplo envases de aerosol. Eso es resultado de una interacción del hombre que forma parte de su cultura, porque acá en Jujuy no se va a dejar de festejar el carnaval y no vamos a dejar de hacer los diferentes eventos religiosos que se hacen, por ejemplo, Punta Corral, que es otro evento religioso, pero como resultado de eso, que nadie dice que esté bien o esté mal, sino que como resultado de estas acciones, terminamos generando un impacto en el ambiente. En este caso, un impacto negativo, que sería la generación de residuos, que obviamente hay que implementar medidas para corregirlo y prevenirlo. Algunas de estas medidas ustedes las verán en la campaña, por ejemplo, cuando es Punta Corral, volvé con tu basura, ¿sí? Diferentes formas, forma parte de la educación que tiene que tener la persona y la conciencia ambiental que tiene que tener. De parte de eso se trata esta materia, de generar en ustedes como profesionales cierta conciencia ambiental y conocimientos ambientales técnicos, ustedes como ingenieros que van a hacer, para poder evitar todos estos impactos negativos. Básicamente de eso es lo que vamos a desarrollar a lo largo de la materia. Entonces, en el concepto de ambiente estamos considerando todos estos componentes que se interrelacionan entre sí y en el medio de eso el hombre también con sus acciones y sus diferentes actitudes y factores sociales y culturales como ya mencionamos. Estamos utilizando aquí una palabra, decimos que tanto el componente biótico como el abiótico tienen interacciones y conforman un sistema. Si recuerdan, un sistema es un conjunto de cosas que están conectadas entre sí y que forman un todo. Entonces, en ese todo que forma los componentes vivos con los no vivos interactuando, se está metiendo el hombre. Un concepto que puede surgir cuando pensamos en la parte ambiental es el concepto de contaminación. Cuando estudiamos en la parte de higiene, en particular hemos definido la contaminación del agua, del aire y del suelo, con sus particularidades. Este año la vamos a volver a definir, pero en forma general podemos decir que la contaminación es cualquier modificación indeseable de sus cualidades o características físicas, químicas o biológicas, ya sea del suelo, del agua o del aire, que como consecuencia de esta modificación no deseada o negativa,
se puede afectar de manera adversa a la salud, afectar la calidad de vida de las personas, las actividades de los humanos en general o de diferentes organismos vivos. Esto sería una definición general de contaminación. Entonces, venimos hablando de lo que es el ambiente, que es en medio donde nos encontramos nosotros insertos. Tenemos presente el concepto de contaminación. Contaminación, pueden ustedes imaginarse una contaminación de una industria o de un establecimiento minero, y también nosotros por ahí con ciertas actitudes, espero que en realidad que no, pero podemos ver en general en la gente común, sin que sea un industrial o un empresario, desde el momento de tirar un papelito en la calle, ¿sí? Entonces, a todo esto nos estamos refiriendo cuando hablamos de la temática ambiental y del concepto de contaminación. Parte de la solución o parte de lo que debe instrumentarse para poder corregir estas situaciones de interacción del hombre que sean negativas es a lo que se dedica la ingeniería ambiental. La ingeniería ambiental entonces va a ser una parte de la ingeniería que se va a ocupar puntualmente de proteger el ambiente de todos estos efectos que produce el hombre sobre el ambiente, apuntando específicamente a proteger a las poblaciones humanas o al resto de los seres vivos y mejorando sus condiciones de vida y buscando obviamente su bienestar. Esta se podría hacer una definición de ingeniería ambiental. Por lo tanto, un ingeniero que se dedique a la ingeniería ambiental va a actuar en diferentes áreas o aspectos. Ustedes van a ser ingenieros industriales. Entonces, si ustedes piensan en la contaminación de una industria, ¿de qué forma influye o cómo debería actuar la ingeniería ambiental? Debería apuntar a subsanar y a subsanar los problemas de contaminación de un establecimiento productivo, un establecimiento industrial. Mediante la implementación de ciertas medidas, muchas de las cuales ustedes van a salir conociendo al final del cursado de esta materia, eso espero, mediante la implementación entonces de ciertas medidas que permitan no solo evitar este problema de contaminación, sino que por lo general adaptarse también a aspectos legales que hoy por hoy rigen en la temática ambiental. También puede actuar en el área de servicios, por ejemplo, saneando sectores contaminados, un derrame de hidrocarburos, por decirles, puede ser una empresa de servicios ambientales, una empresa que trate residuos domiciliarios. Ustedes conocen, por ejemplo, una empresa privada LIMSA que atiende la gestión de los residuos patógenos. Ya cuando veamos la parte de residuos vamos a ver cuál es la figura y cómo se hace cargo de estos residuos, en qué contexto. Puede ser también conocen al LIMSA que se hace cargo de los patógenos y que se hace cargo de los residuos domiciliarios de parte de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Existen establecimientos industriales que se ocupan de gestionar los residuos peligrosos. Existen establecimientos o empresas que se encargan, por ejemplo, del saneamiento de efluentes industriales, entre otras actividades. A esto nos referimos entonces con el área de servicios. También la ingeniería ambiental influye en el área gubernamental. ¿Por qué en el área del gobierno? Porque obviamente tiene que haber, si decimos que hay normas que regulan el campo ambiental, tiene que haber un organismo del Estado encargado de verificar el cumplimiento de estas normas. En la provincia de Jujuy, el organismo que se encuentra a cargo de controlar las temáticas ambientales es el Ministerio de Ambiente con los diferentes organismos que forman parte del Ministerio de Ambiente. Entonces, la ingeniería ambiental influye en el área gubernamental porque tienen el control del cumplimiento de normas ambientales y para ello se debe conocer cuáles son las medidas que se pueden implementar para sanear ciertas situaciones. Y bueno, y como también mencionamos aquí, asesorar a quienes elaboran estas leyes ambientales para que estas leyes salgan de la mejor forma y lo más reales posible y actualizadas para mejorar la calidad ambiental en general, ¿no? Para que las leyes sean acordes a cosas realizables y viables, podríamos decir, y para que sean leyes que sirvan.
Por otro lado, un ingeniero ambiental o el campo de la ingeniería ambiental puede funcionar como una consultoría, justamente para que todos estos actores que estamos pensando, industrias, por ejemplo, que pueden, el hombre en general con sus diferentes actividades, que puede llegar a provocar impactos dañinos en el ambiente, sean asesorados por consultores ambientales que les indiquen cuál es la mejor forma de desarrollar las actividades para que estos impactos sean los mínimos posibles y para que todas estas actividades se desarrollen en forma armoniosa con el ambiente y cumpliendo la normativa ambiental. Esto sería entonces el campo de la ingeniería ambiental. Parte de esto es de lo que se va a tratar la materia. Pero la materia tiene dos partes. Nosotros vamos a comenzar, en realidad en el cursado, con la parte de gestión ambiental. Y definimos entonces la gestión ambiental, la habíamos definido ya el año pasado, como el conjunto de diligencias o de accionares, de tareas, que buscan un manejo integral del sistema ambiental, pero un manejo armonioso, un manejo correcto, podríamos decir. Y para ello se va a valer de una serie de herramientas que las vamos a estudiar, que las tiene el Estado y muchas de ellas las lleva adelante el Estado como gestor ambiental público, si recuerdan que eso estudiamos el higiene y seguridad, y también otras herramientas que la tienen y la pueden llevar adelante las industrias como gestores ambientales privados. En medio de todo esto del cuidado del ambiente y de la gestión, podemos hablar y podemos recordar un concepto que era el concepto de desarrollo sostenible. Lo habíamos visto ya también cuando vimos higiene, y si consideramos la gestión ambiental introduciendo este concepto, que buscamos entonces que este conjunto de diligencias, acá la llamamos como estrategia, es la forma en la que entonces debe llevarse adelante las actividades del hombre que afectan al ambiente, buscando que se logre una adecuada calidad de vida y evitando o previniendo los problemas ambientales. ¿Con qué fin evitar o prevenir los problemas ambientales? Si recuerdan, cuando hablamos del concepto de desarrollo sostenible, decíamos que era el que satisfacía las necesidades de las presentes generaciones y no limitaba la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Entonces, este conjunto de diligencias que maneja el sistema ambiental tiene que buscar eso, evitar el agotamiento entonces de los recursos de forma tal que las diferentes generaciones puedan vivir en forma armoniosa, sin limitaciones, ¿sí? Pero en forma armoniosa con el ambiente. Cuando hablamos entonces de toda esta necesidad de manejar el sistema ambiental, es justamente por lo que dijimos al principio. Todo comienza porque el hombre se relaciona con el entorno, se encuentra inserto en el ambiente y por lo tanto genera impactos. No porque el hombre sea malo genera impactos, sino porque el hombre tiene diferentes necesidades. Nosotros tenemos necesidades de vestirnos, tenemos necesidades de alimentarnos, tenemos necesidades de comunicarnos, tenemos necesidades de higienizarnos, tenemos necesidades de entretenimiento, también de distracción, necesidades de estudio. Y todo esto, ustedes ya lo habrán estudiado en economía, que las necesidades del hombre son infinitas. Todo esto genera que el hombre es el progreso del hombre, o sea, el hombre fue progresando y fue mejorando, implementando industrias, siempre con el fin de satisfacer sus necesidades. Pero esto implica, sí implica que el hombre consuma recursos del medio, del ambiente donde está desarrollando estas actividades. El hombre entonces, para poder satisfacer sus necesidades, para fabricar ropa, para producir alimentos, para producir energía también, que necesitamos energía eléctrica para vivir, por ejemplo, toma del medio recursos y también toma fuentes de energía para producir los diferentes elementos que necesita para poder desarrollar su vida normalmente.
No vamos a entrar en este momento en la discusión de que no es lo mismo una ropa de tal forma, una ropa de otra forma, un celular de esas características, una otra característica, como sea, la necesidad del hombre, si hablamos de ropa, es la necesidad de vestirse y obviamente que ya están los gustos de cada persona, las diferentes calidades que pueda haber, pero todo, mayor o menor calidad, consume recursos del ambiente y consume también energía. Este consumo genera impactos. Y estos impactos, y estas son las acciones que decimos que el hombre produce, que terminan en cierta forma alterando ese equilibrio y esas interacciones que hay entre los diferentes componentes del todo que conforman el ambiente. Y esto es lo que tenemos que trabajar desde el punto de vista de la ingeniería y gestión ambiental para buscar que ese accionar del hombre en medio del ambiente sea lo más armonioso posible. Decimos entonces que el hombre va a consumir recursos para poder satisfacer sus necesidades. Los recursos pueden ser renovables o pueden ser no renovables. Un recurso no renovable, bueno, obviamente es aquel que se consume más lentamente, que se consume más rápidamente de lo que este recurso se produce. Un ejemplo son los combustibles fósiles. El petróleo, el gas, gran parte de nuestra matriz energética implica la producción de energía a partir de combustibles fósiles, que es un recurso no renovable. Los recursos renovables son los que se generan al mismo ritmo que el que se consume. Podríamos decir que una explotación forestal controlada podría ser un recurso renovable, siempre que sea controlada. No pensemos en el concepto ya de deforestación. Va a depender entonces de qué tipo de recurso estemos hablando y de cómo utilizamos este recurso. Hablamos entonces de recursos renovables y no renovables. Y cuando hablamos de este concepto, se asocia y viene a la mente, hablando de recursos energéticos, lo de energías renovables y los de energía no renovables. Dentro de los recursos de energía, dentro de las energías renovables, cada vez empezamos a escuchar hablar más de energía eólica, energía solar. De hecho, la provincia de Jujuy está haciendo una gran inversión y una movida muy importante en tema de energía solar. Serían como energía renovable, energía eólica, energía geotérmica, hidráulica, entre otras, y como energía no renovable, la que mencionamos anteriormente, las que implican el consumo de combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón. En este grafiquito tenemos una representación de qué país tiene mayor uso de energías renovables y mayor uso de energías no renovables. Si nos fijamos, el uso en general de las energías renovables, que son aquí las indicadas, la hidroeléctrica, las energías renovables en general, o la energía nuclear, podríamos considerarla como energía renovable, es siempre que se encuentra en menor proporción. En la mayoría de los países del continente y del mundo, la energía se obtiene a partir del petróleo, del gas y del carbón específicamente. Es todo un tema, si bien nosotros ahora estamos observando que se promueve el tema de las energías renovables, es un tema bastante complejo la migración de la matriz energética de los combustibles fósiles o de recursos no renovables a los recursos renovables. Quienes conocen más profundamente este tema indican que os dicen que, por ejemplo, para generar energía eléctrica a partir de fuentes renovables, la inversión o el costo es un poco mayor que la energía generada a partir de fuentes no renovables como los combustibles fósiles. Por lo tanto, vendríamos a decir lo más barato es producir, hablando en forma más sencilla, lo más barato resulta que es producir energía a partir de fuentes no renovables. Lo más barato entre comillas, hasta lo diría. Por tal motivo, para que los diferentes países o para que se promueva la generación de energía a partir de fuentes renovables es necesaria una política de Estado, una política que, por ejemplo, promueva y dé incentivos a esta generación de energía a partir de fuentes renovables.
En Argentina hay una política energética que tiende justamente a, en este caso, a pagar más el megavatio hora producido a partir de fuentes renovables. Hay diferentes líneas en nuestro país de financiamiento que promueven esto. Pero bueno, es un tema que va a llevar mucho tiempo. De la migración de la matriz. Consecuencia, por ejemplo, de la producción de energía a partir de fuentes no renovables como los combustibles fósiles, una de las consecuencias de esto es el cambio climático, que ustedes ya lo estudiaron el año pasado, ya que la quema de combustibles fósiles genera dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero. Entonces, eso sería uno de los impactos que produce el hombre con su accionar, como dijimos, no porque el hombre sea malo, sino porque necesita energía para poder, por ejemplo, producir alimento, producir harina, producir leche, producir verduras, todo esto para que nosotros podamos alimentarnos en general. Entonces hablamos de que existen, decíamos, recursos que son renovables, recursos no renovables. En muchos casos depende de cómo lo explote el hombre. Ya mencionamos entonces el concepto de desarrollo sostenible. Buscamos que esta explotación de recursos sea lo más armoniosa posible, de forma tal de que las generaciones futuras también puedan satisfacer sus propias necesidades. Bueno, el desarrollo sostenible, si recuerdan, tenía 3 pilares: un pilar social, un pilar económico y un pilar ambiental. Cuando un desarrollo es social y es económico, es equitativo. Por ejemplo, una empresa que parte de sus ganancias las distribuya entre una población que se encuentra alrededor, sería un desarrollo equitativo, porque esa población que se encuentra alrededor va a verse beneficiada por esta industria, si bien la industria, por ejemplo, puede ser que explote recursos de la zona. Un desarrollo social que es ambiental, o sea, que tiene el componente social y el componente medioambiental, podríamos decir que es vivible, porque en una población se cuida el tema ambiental y la población puede desarrollar su vida en forma normal y aceptable. Pero cuando no hay un rédito respecto de eso, es poco sostenible en el tiempo. Un desarrollo que es económico y que es ambiental es viable porque cuida el ambiente, tiene su rédito económico, que es lo que también se busca, pero no tiene en cuenta la población y no tiene en cuenta el componente social. Por lo tanto, la interrelación de estos 3 factores es lo que llamábamos desarrollo sostenible. Entonces, de este accionar del hombre surgen problemas ambientales. Algunos problemas ambientales pueden ser naturales, como por ejemplo un terremoto, pero hay muchos problemas ambientales que son derivados de la acción del hombre. ¿Cuáles podríamos mencionar? Acá hay algunas imágenes. Bueno, en este caso es un terremoto, aparentemente. Como consecuencia de esto, fíjense el desgaste de la ruta, el daño en los medios, en las construcciones realizadas por el hombre. Aquí tenemos la imagen de una luz, por ejemplo, que podríamos decir que es un evento natural, pero que a la larga, si no estudia, puede considerar que es consecuencia del accionar del hombre, los diferentes impactos, el calentamiento global y una serie de factores. Una inundación, nosotros estamos viendo en este último tiempo muchos eventos de estas características, muchos eventos naturales que están como más magnificados, o sea, más inundaciones, vemos terremotos, muchas tormentas de granizo, o sea, como que la naturaleza tiene todos sus diferentes fenómenos exacerbados. Quienes estudian más a fondo el aspecto climático dicen que en gran parte es consecuencia del calentamiento global.
Una lluvia excesiva en este caso, que la imagen que vemos de una inundación, puede ser consecuencia de un evento natural, pero también consecuencia de obras que el hombre no realizó, por ejemplo, para contener el desborde de un río. Y en este caso es el ojo de un huracán, visto desde el espacio, también como eventos naturales, podríamos decir, que se están manifestando en estos últimos tiempos. Ahora, si ya vamos a los diferentes problemas ambientales que pueden producirse específicamente y en forma más directa por la acción del hombre, más visible, podríamos decir, tenemos acá un efluente industrial o un efluente, no sabemos si es industrial o un efluente cloacal, que se descarga, por ejemplo, a un cauce de un río y que seguramente va a generar un impacto tanto en la fauna de ese río como en los alrededores y en la calidad del agua. Lo que mencionábamos al principio, la gran generación de residuos, en este caso parecería que la mayoría de residuos industriales sin la gestión adecuada. La sobreexplotación de los recursos forestales, ahora que hablamos de desarrollo sostenible, una explotación excesiva que además tiene todo un impacto en lo que habíamos estudiado el año pasado, si recuerdan, consecuencia de esta sobreexplotación es uno de los problemas ambientales que es la pérdida de biodiversidad, porque fíjense la fragmentación de hábitat que hay en medio de este ecosistema. Todos esos conceptos, fragmentación de hábitat, pérdida de biodiversidad, la hayamos estudiado en higiene como uno de los actuales problemas ambientales. Entonces, la explotación excesiva de recursos, en este caso madereros, ¿qué es lo que provoca en la biodiversidad de este sector? ¿Qué le hace a las diferentes especies que viven, en particular pensando en los animales, por ejemplo, que tengan que readaptarse a nuevas zonas y que quizás estos nuevos sectores están lejos de su alimento? Entonces puede provocar algunas especies que se adapten mejor o diferentes consecuencias, como por ejemplo que salgan a buscar su alimento y se encuentren con otras especies que antes no interactuaban y toda una modificación en ese equilibrio original que hablábamos al principio. Hablando de la producción de alimentos, que decimos el hombre actúa porque, por ejemplo, tiene necesidad de alimentarse, aquí en esta imagen tenemos la aplicación excesiva y actualmente prohibida a partir de un avión de agroquímicos para justamente para la producción de alimentos. Entonces, nosotros tenemos que seguir alimentándonos, pero la explotación agrícola y los trabajos agrícolas deben realizarse de una forma que sea sustentable y no dañina para las personas. Esto entonces, la explotación y el uso excesivo de agroquímicos constituye un problema ambiental originado por el hombre. En este caso, la caza furtiva de especies de fauna silvestre, esto sí podríamos hablar que no es parte de una interrelación normal del hombre, sino ya es un impacto directamente negativo, el cazar especies, en este caso son vicuñas, el cazar especies en este caso para sacarles la lana y poder comercializarla en un mercado negro por su alto valor. Bueno, es un accionar completamente negativo por parte del hombre que no forma parte de estas necesidades normales que decíamos, ¿sí? Otro ejemplo de fragmentación de hábitat, si recuerdan, la construcción de una ruta en medio de una selva o de un bosque que termina provocando que, por ejemplo, de un lado de la ruta queden los sectores de alimentación de ciertas especies y que para poder alimentarse las especies, por ejemplo, crucen esas rutas y sean atrapadas o atropelladas por los vehículos. Eso también es un ejemplo de fragmentación de hábitat. Y les vendrán a ustedes seguramente muchos otros casos o muchos otros ejemplos de este tipo de impactos en el ambiente. Parte de esto los van a tener que desarrollar cuando realicen el trabajo práctico. Bueno, y esta es una imagen más bien artística, podríamos decir, también de cómo el hombre se relaciona con el ambiente. En medio entonces de esta
relación, decíamos, a ustedes les vendrá a la cabeza otro tipo de peligros ambientales u otro tipo de accionares del hombre que terminen impactando en forma negativa en el ambiente. Parte de esto lo van a tener que entonces desarrollar en el trabajo práctico de hoy. Surge un concepto que es el concepto de ética ambiental en medio de toda esta interacción. Que la ética ambiental lo que busca o a lo que se refiere es a reflexionar respecto de esta relación del hombre con el ambiente o con la naturaleza y buscar que esta relación sea la mejor posible para preservar la calidad de este ambiente, buscando garantizar el desarrollo de las generaciones futuras. De eso hablamos cuando hablamos de ética ambiental. Entonces, ustedes como futuros ingenieros industriales, mi objetivo es que puedan ser ingenieros que desarrollen sus actividades con ética ambiental, que puedan formar una conciencia ambiental, si bien yo noto que en la mayoría de los chicos en la facultad están preocupados por la temática ambiental, la parte de residuos es lo que más resuena, eso es muy satisfactorio porque les nace a ustedes, o sea, están motivados ustedes mismos. Bueno, y ahora en esta materia vamos a aprender algunos aspectos un poco más técnicos de las formas correctas de desarrollarse, de desarrollar ciertas actividades para que, bueno, no solo lo que más manejamos, con lo que más nos enfrentamos es la gestión en general de los residuos domiciliarios, porque lo vivimos diariamente, pero también ustedes se van a encontrar en su ámbito o en sus campos laborales industriales con otros problemas ambientales, y el objetivo de esta materia es darle las herramientas o los conocimientos básicos, al menos, porque es todo un campo la ingeniería ambiental, pero darle los conocimientos básicos de cuáles son las formas correctas de instrumentar ciertas acciones en las industrias, o de desarrollar ciertos emprendimientos, o de tratar ciertos efluentes, o de evitar ciertas generaciones nocivas de residuos. Entonces, para ello es importante que ustedes puedan desarrollar una conciencia ambiental, o sean ingenieros con conciencia ambiental o con ética ambiental. Eso es lo que apunta un poco esta materia. ¿Por qué? Decimos, ¿cómo tienen que ser las respuestas de los profesionales? ¿Cómo tiene que comportarse un profesional que actúe con ética ambiental? Y bueno, tiene que tener en cuenta, tiene que desarrollar sus actividades con capacidad. ¿Por qué con capacidad? Porque tiene que poder conocer efectivamente los diferentes impactos que se provocan en el ambiente y darlos a conocer, ya sea a las autoridades, ya sea a su gerente, si está trabajando en una industria privada, pero debe apuntar a que estos impactos se conozcan y las condiciones en las que van a afectar, ya sea el bienestar de la población y la calidad ambiental en general. Tiene que desarrollar con capacidad porque tiene que estar dispuesto a aceptar y utilizar los servicios de un ingeniero especialista en las diferentes ramas que lo requiera el problema ambiental que esté atendiendo o que haya advertido que va a ocurrir. Y decimos que tiene que actuar con capacidad también porque tiene que tener en cuenta los impactos ambientales que son negativos y los factores que va a afectar tanto en la parte social, cultural y económico para saber cómo atenderlos. También decimos que tiene que actuar con planificación, o tiene que saber planificar, porque en el diseño de las diferentes actividades va a considerar la utilización de recursos y por lo tanto tiene que planificar para utilizar estos recursos en forma racional, conservando materiales, tratando de utilizar la energía al mínimo y por lo tanto reducir en forma mínima los impactos. También tiene que considerar en esta planificación los diferentes residuos, efluentes o desechos que puede tener una actividad en particular o una industria a fin de evitar que se formen o reducir su formación y su eliminación. Y también decimos que tiene que actuar
con cooperación, porque tiene que informar a las autoridades de los impactos que puede llegar a provocar una actividad y cómo puede llegar a afectar a la calidad de vida de las personas. Tiene que conocer la legislación y apegarse a la legislación, reglamentos, códigos, todo aquello que establezcan las autoridades ambientales y cooperar con estas actividades con estas autoridades para que las actividades las desarrollen en forma lo más armoniosa posible con el ambiente y cumpliendo la legislación ambiental. Y porque también tiene que poder trabajar con otros ingenieros especialistas y con organismos de forma tal de mejorar de forma tal de alcanzar una mejor comprensión de las políticas ambientales y un mejor desarrollo y armonioso de las diferentes actividades que realice. Esto entonces, como para cerrar esta primera clase, para que conozcamos lo que son los aspectos de la ingeniería y de la gestión ambiental, que es lo que vamos a desarrollar, y lo que buscamos en realidad en esta materia, de brindarles los conocimientos a ustedes para que puedan ir interiorizándose de los diferentes mecanismos de prevención de impactos. Vamos a ver diferentes herramientas y de corrección de impactos para que estos impactos sean los mínimos posibles. Esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo del cursado de la materia. Tenemos entonces ahora sí que resolver el trabajo práctico, que se los voy a explicar ahora. Ustedes tienen como tarea la conformación de grupos de trabajo de 3 o 4 personas. Les recuerdo que lo deseable es que los grupos sean de 3 o 4. Si veo grupos de 1 o grupos de 2, los voy a unificar. Tienen para conformar los grupos hasta el día viernes a las 18 horas. Una vez que se cierre la conformación de grupos, voy a subir al aula virtual un archivo donde están detallados los grupos y ustedes van a poder ver allí los grupos que hayan sido unificados. Pueden acceder a contactarse con sus compañeros cuando ustedes ingresan al aula virtual. A ver, la tengo aquí en modo estudiante. En esta solapa que tienen aquí a la izquierda arriba, si ustedes la despliegan, les va a salir su foto si tienen fotos y acá les salen los participantes. Acá pueden ver todos los compañeros que estén cursando el módulo por si no se conocen y tienen la forma de comunicarse enviando mensajes a través del aula virtual. Entonces, si alguno termina en un grupo, si algún grupo de 2 termina junto con otro grupo de 2 y no se conocen entre ustedes, si bien yo sé que ustedes manejan grupos de WhatsApp, etcétera, pueden comunicarse a través del aula. Les explico el trabajo práctico. Una vez que ustedes conformen los grupos, van a poder desarrollar el primer punto del trabajo práctico. En el primer punto del trabajo práctico van a tener que leer un texto de la encíclica del Papa Francisco que se llama Laudato Si. La encíclica, este primer capítulo, lejos de ser una lectura religiosa, que estamos en una universidad pública, lejos de ser una lectura religiosa, es más bien un texto, podríamos decir, que resume los diferentes problemas ambientales que existen. Así que yo les voy a subir el viernes, después de las 18 horas, les voy a mandar un mail cuando lo suba, qué parte del texto les toca analizar. El texto va a estar disponible en el aula virtual para que ustedes lo lean y van a tener, cuando yo les suba el archivo la indicación desde qué página hasta qué página y qué título va a leer cada grupo. Del título de la parte del texto que les toque leer, van a tener que identificar los problemas ambientales. Por lo general está en forma muy clara el problema en la primera parte de cada texto. De los problemas van a seleccionar uno, van a analizar qué sistemas se encuentran implicados, se contamina el aire, el agua, el suelo, el medio biótico o todos, y las consecuencias que esto provoca en el ambiente. Van a hacer ese análisis. En el segundo punto, con los compañeros de grupo, van a realizar una tormenta de ideas, de temas que consideren vinculados a la temática ambiental. Un listado de temas que a ustedes les surja cuando piensan los temas ambientales. En el punto 3 tienen que averiguar qué dependencias se encargan tanto a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional del suministro de agua, de cuidar la contaminación del agua, del aire,
los residuos sólidos y los residuos peligrosos. Puede ser que de ciertos, por ejemplo, de suministro de agua, no encuentre un organismo diferente a nivel municipal y provincial. ¿Sí? Puede ser que sea el mismo organismo. Eso ustedes lo van a, cuando lo investiguen, seguramente ya saben mucho de todos estos, lo van a poder anotar correctamente. Van a buscar luego en los medios digitales un artículo periodístico que hable de un problema ambiental. Estuvimos citando algunos, la deforestación, la contaminación, hay muchos, van a encontrar muchos en las redes. Ese artículo no tiene que ser mayor de 1 año. Lo van a adjuntar al práctico. Por lo general yo en las clases se los hacía explicar, pero bueno, ahora viendo y considerando las circunstancias lo van a adjuntar. Y van a responder respecto de ese artículo. Recuerden que no tiene que ser mayor de 1 año. Si genera un impacto o es de naturaleza local, regional o global, si se puede corregir, cuáles son esos pasos necesarios, cuánto tiempo tomaría en el caso de que el artículo lo indique y qué costos tiene, si podrían estimarlo. O sea, no les pido que vayan a hacer un análisis minucioso de costos. Tal vez se menciona en el artículo o pueden decir los costos deberían considerar, no sé, la remediación de este sector, ¿sí? Pueden no necesariamente darme un número cuando hablo de los costos y quién debería pagar esos costos. Va a depender del caso, puede ser que el Estado tenga que pagarlo o puede ser que tengan que pagar un privado, dependiendo del artículo que ustedes hayan encontrado. En el punto 5 van a enumerar fuentes de energía renovables y no renovables y van a investigar una de ellas, una renovable. Contar un poco en qué consiste. Corto, no muy extenso de desarrollo, como máximo de una carilla, como máximo. En el punto 6, cuando hablábamos de un peligro natural o la respuesta al mismo, por ejemplo, un terremoto, una inundación, un temblor, dice, la percepción precede y guía las acciones, o sea, actuamos intuitivamente, nos referimos en muchos casos a eso. Seleccione un peligro natural que se presente en la región, ustedes elijan cuál, y describa la percepción de este por parte de las siguientes personas, quienes se exponen a ese peligro, los funcionarios del gobierno, quienes deben actuar y controlar esto, y en general el público que no se encuentre afectado. En el punto 7, fíjense, en el punto 6 hablamos de peligros naturales. En el punto 7 ya hablamos de perturbaciones ambientales de origen humano, o sea, provocadas por el hombre, que sean en forma, que impacten en forma regional o global, por fuera del efecto invernadero y de la lluvia ácida, que son problemas ambientales que ya conversamos, ¿sí? Anteriormente, el año pasado. Van a elegir una de ellas y van a comentar las causas y las posibles soluciones de esa perturbación. En el punto 8 es una opinión de ustedes, por qué es necesaria que el gobierno participe en el control de la calidad ambiental. Decíamos, por qué es necesaria la participación del gobierno en el control de la calidad ambiental. Y por último, van a buscar en los diarios locales
Ejemplos de comportamiento humanos que sean poco éticos desde el punto de vista ambiental y van a indicar cuál debe haber sido la forma correcta de ese accionar. Bueno, disculpen el corte. En medio pensé que iba a durar la batería hasta el final, me salía que me iba a durar 3 horas. Bien, espero que haya quedado en claro entonces la primera clase y el trabajo práctico. Y fíjense por favor en el cronograma la fecha de entrega del mismo. Yo les voy a habilitar un link a través del aula virtual para que suban cuando lo tengan desarrollado.